mantener una alimentación sana, variada y sobre todo hacer ejercicio durante el invierno se torna un poco más complicado. De todas formas, dan algunas recomendaciones especiales, sobre todo para no caer en tentaciones ante la tradicional fiesta de San Juan. Invierno, una época del año en que las culpas para accedernos a las comidas pueden esconderse bajo el abrigo, la pereza ante las actividades aumenta y el consumo de líquidos disminuye. Definitivamente una combinación nada saludable para el cuerpo. La pregunta constante en los consultorios es: ¿qué alimentos incluir en la dieta de este época del año? Sus alimentación tienen que ser variadas, consumir un poquito de carne, pueden incluir cereales, preferir un ciclo de calor complejo, si no tienen un estilo de menos proteína, aunque pueden incluir para cuidar la cantidad del tamaño de la porción funcional. Es un mercado humano para menos de 2 semanas, consumir lentejas, legumbres, que tienen buena porción de vitaminas, minerales y fibra también son muy completas, consumir lácteos, consumir nutrientes y aceites de verduras que están diferentes a un paso. Porque en general podemos consumir las ensaladas crudas, por ejemplo, pero si no nos apetece menos, podemos hablar de una cocina de algo muy dulce. Y en general, el invierno complicaba la tarea de mantenerse en forma. En Paraguay, el meyún, el pastel manicú, o el pagado mezclado de champurcana, o bien los veganos puestos. En Japón, tenemos que pensar que es la última que vamos a comer la comida típica y tratando de moderarlo, ir con mucha hambre, sin dejar de comer demasiado tiempo, porque hacer una merienda y se forma la noche. Entonces no tenemos tanta hambre que la consumir la merienda y la podemos comer todo. Entonces, una de dos comida típica o otra comerse la misma cantidad. Estas recomendaciones llegan ante un escenario a nivel nacional donde el 60% de los adultos son obesos y el 85% de la población no consume la cantidad de frutas y verduras recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.